sabe algunos pasajes y habla con Dios, pero de algún modo muchas de sus oraciones no son contestadas. Debe haber una razón. ¿Ha pensado por qué? ¿Ha examinado su vida y se ha preguntado, ¿hay algo en mi vida que causa que Dios no conteste mis oraciones? Me pregunto si ha pensado en esto. ¿Ha pensado en Dios a quien eleva sus oraciones? Quizás diga, todo el mundo cree en Dios, pues no todos creen en el único Dios verdadero. Y mucha gente ora a un Dios y esperan que sea Dios quien les conteste. Así que sus oraciones no son contestadas, entonces dejan de orar y piensan, bueno, la Biblia no es la verdad. Toda la Biblia es verdad del mero principio hasta el fin. Por eso deseo que escuche bien este mensaje, porque puede ser que descubra una de esas razones por las cuales sus oraciones no son contestadas. Ponga atención. Vayamos a Hechos capítulo 12. Este es un pasaje conocido y deseo que leamos varios versículos, quizás la mayor parte del capítulo. Desde el versículo 1 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, después de la Pascua, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos serían 16. Estaban allí para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recordemos eso. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Diría usted que ora sin cesar? O dice, pues no sé si sea sin cesar o no, simplemente oro. Bien, veamos lo que ocurre aquí y quizás descubramos algo sobre nuestra propia vida de oración. Así que este Herodes mató a Jacobo, y al parecer eso satisfizo a los judíos que odiaban a los cristianos, por lo que Herodes pensó que eso funcionó bien, así que arrestó a Pedro y lo encarceló. Entonces Pedro ahora está preso y su muerte era inminente. Era evidente que su intención era matarlo, que su intención era traerlo delante del pueblo y matarlo con una espada como hizo con Jacobo. Pensó que agradaría a los judíos matando a los cristianos. El resultado es que los cristianos se reunieron, dice la Biblia, en la casa de María. Se reunieron a hacer oración por Pedro. Ahora recuerde, quizás a Jacobo lo mataron sin advertencia alguna. Así que allí estaba Pedro, su líder, que sería asesinado, ellos lo sabían. Así que oraban, pero batallaban hasta cierto punto porque ya Jacobo había muerto. Sabían cómo los romanos trataban a sus presos. Así que oraban y oraban para que Dios los liberara. Deseo que leamos varios versículos, si es tan amable. Veamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Y qué sucede? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, deseo que pensemos en algo. Hay dos palabras aquí que captaron mi atención al leerlo y lo leí muchas veces. Si volvemos al versículo 5, note que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esas dos palabras me saltaron a la página: a Dios. Si yo le preguntase, ¿cuál es el Dios a quien ora? Lo más probable, la mayoría aquí sentados y la mayoría de los creyentes dirían: bueno, le oro al Dios verdadero. Cuando oro es en Él en quien pienso. Pero deseo que piense en la gente que ora, que no necesariamente ora al único Dios verdadero. Lo que he descubierto es esto: al hablar con alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, y hablan de orar y pregunto: ¿a quién le ora? Bueno, yo oro a Dios. Pues, ¿quién es ese Dios? El Dios a quien le oro. Y mientras más hablo con ellos, más escucho y descubro esto: mucha gente ha creado mentalmente su propio Dios. Y puedo decirle cómo es. No necesariamente santo, eterno y todo lo que decimos, pero es el Dios que han creado en sus mentes acorde a su estilo de vida, acorde a la forma que quieren vivir, para que no haya mucha convicción. No solo eso, sino que se han defendido de los cristianos. ¿Cree usted en Dios? Claro que sí. ¿Qué clase de Dios? No es su problema. La religión es un asunto privado y tengo mi propio Dios, y no se dan cuenta que se ponen al descubierto al decir eso. Tengo mi propio Dios y no es problema de nadie, y pienso que la religión es un asunto muy, muy privado. Entonces, ¿quién es ese Dios? No pueden decir quién es, porque han creado su propio Dios. Y Dios está de acuerdo en lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, cómo quieren vestir, lo que quieren beber, o qué clase de relaciones sexuales quieren tener. O sea, ese Dios les cuadra a la perfección. Y dicen que si creo en Dios, si creo, le ora, si oro. ¿Qué le dice? Bueno, ya no es asunto personal, no le voy a decir lo que oro. No pueden, porque no es Dios. Es un Dios que han creado en sus mentes, pero mire, nunca le dirán que es santo, justo, que es Dios de juicio, que odia el pecado. No dirán eso. Hablarán del Dios que ha seguido cada uno de sus deseos y su estilo de vida. Y muchas personas al orar no le oran a Dios. Alguien dirá: pues, ¿a qué clase de Dios oran los cristianos? Le diré: Él es el Dios que creó el mundo. Él es el Dios que destruyó el mundo mediante el diluvio. Es el Dios que nos dio los 10 mandamientos. El Dios que derribó los muros de Jericó. Él es el Dios que dio los salmos a David. Él es el Dios que nos ha dado los profetas como Isaías, Jeremías y Daniel. El Dios que nos ha dado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Ahora, si ese no es el Dios a quien usted ora, tiene uno hecho en casa y no funciona. Él es Dios santo, es Dios justo, es Dios perfecto. Es Dios quien escucha y contesta oraciones. Es Dios quien nos ama incondicionalmente. Es el Dios quien perdona nuestros pecados, pero no tolera el pecado porque sabe que el pecado destruye a la gente que Él ama. Quien no tiene ese Dios, no tiene a Dios, sino un Dios hecho en casa, uno que se ajusta a sus gustos. Escuche, quien no tiene poder para prometerle nada, nada. Podemos decir por el pasaje bíblico: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Qué puede decir de eso su Dios? Esto es lo que puede decir. Bueno, supongo que todo se vuelve nada, desaparezco. No es así. Bueno, supongo que Dios es Dios de amor, trata a todos por igual. No es así. Puede inventarse toda clase de excusas acerca de su Dios, sin hablar del juicio,
sin hablar de rectitud y sin hablar del día del juicio final, sin hablar acerca de comparecer frente al Dios Santo y dar cuenta de su vida. Fíjese que no hablo del infierno. Quizás hable un poco del cielo porque cree que todo el mundo va para allá. ¿Es eso cierto? Claro que no. Así que su Dios es Dios para usted, pero no puede hacer nada por usted. No tiene ningún poder porque es un Dios creado por su imaginación. El Dios que es el único y verdadero Dios eterno es quien acabamos de describir hace un instante. Él es el Dios que nos dio los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y los maravillosos pasajes que tenemos en la Biblia. Ahora, la razón por la cual pregunto a qué clase de Dios le ora es porque si no le ora al único Dios verdadero es indiferente en su vida. Ahora, estos creyentes supieron el encarcelamiento de Pedro, se juntaron y comenzaron a orar y a interceder por él. Y es interesante al ver este pasaje, al pensar en lo que estaba a punto de pasar, que incluso en sus oraciones se dieron de haber batallado un poco, de haber sido uno de ellos había batallado. Y hace unos momentos vimos lo que pasó. Así que Pedro está preso. Dios manda un ángel, lo saca. Luego Pedro va a la casa de María, sabía que oraban allí, toca la puerta y una joven abre, dice la Escritura. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, uno pensaría que hubiera abierto la puerta y luego salir corriendo a decir, ¡aquí está Pedro! No, lo que hizo fue escucharlo, ni siquiera abrió la puerta, salió corriendo a decir, ¡es Pedro! ¿Y qué respondieron? No puede ser. Tal vez sea un ángel, pero no puede ser Pedro. Mientras él seguía tocando, tratando de entrar. Ellos seguían decidiendo que no podía ser él. O sea, oraban sin cesar a Dios para que lo liberara. Y Dios lo libera. Y ellos siguen diciendo, no puede ser. Eso le dará una fe errante. Entonces, y ellos le dijeron, estás loca. Veamos esto. Han estado allí orando y clamando a Dios. Ella le dice, Pedro está a la puerta. Contestan, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, mas Pedro persistía en llamar. Me pregunto lo que pensaba. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Así, Dios contestó su oración. Lo que deseo que veamos aquí es lo que deseo decir una y otra vez, porque no quiero que lo pierda de vista. La Biblia dice que oraban a Dios. Ahora permítame preguntar, ¿cuántos aquí oran a Dios? Ahora escuche bien. Lo que ocurre es que fijamos nuestra mente en Dios para orar a Él y citamos un versículo. Señor, dijiste que si pido cualquier cosa en tu nombre lo harías, oro en el nombre de Jesús. Y comenzamos a orar y al rato ya estamos pensando en otra cosa, en algo más y perdemos a Dios en el medio. Y la forma de poner punto final es decir, en el nombre de Jesús, amén. Ni sabemos lo que significa. En el nombre de Jesús, amén. Gran parte de nuestra oración no es provechosa porque no oramos a Dios. Oro a Dios por mis finanzas, por mi esposa o esposo. Oro a Dios por mis hijos. Dios debe ser el principal en nuestra oración y nuestra mente. De lo contrario, nos distraen muchas cosas, como dijimos a veces, ni recordamos lo que era. Pensemos un momento en esto. Quizás tenga una lista de oración. Alguien dirá, yo me acuerdo de lo que quiero orar. No me diga eso. Sé que si no hacemos una lista de lo que nos concierne en realidad, no le daremos mucho énfasis. Y hay cosas nuevas que vienen a nuestra vida para que oremos, cosas que escuchamos quizás nuestros amigos o seres queridos, etc. Mire, cuando se tiene una lista, gracias, amado Dios, por contestar esa oración. Gracias, buen Dios, por contestar esa oración. Si no tiene una lista, permítame preguntarle, ¿cuántas veces se acuerda de todas las cosas por las que ha orado y que Dios ha contestado o no? Así que la oración es asunto serio porque es la forma de comunicarnos con Dios y Él se comunica con nosotros. Entonces, si tengo una lista y si la veo, quizás no la repase todos los días ni cada mes que me arrodille a orar. Sin duda no lo hago así. Por la sencilla razón que la lista se vuelve más larga,
Pero Dios es lo primordial. Le oro al Padre Celestial por esto. Y no voy a seguir orando y ponerme a pensar en otra cosa y olvidarme a quién oro y cómo es Él. Dios es honrado cuando venimos a Él. Es honrado cuando hablamos con Él. Y Dios está dispuesto a escuchar y a contestar nuestra oración. Dios clama a mí, y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Él puede partir el mar rojo, derribar los muros de Jericó y puede darnos los 10 mandamientos, puede contestar cualquier oración que sea conforme a su voluntad y plan para nuestra vida. Entonces, deseo que notemos algo aquí al respecto. Dice la Escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él, sin cesar. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay entusiasmo, hay fe, fervientemente. Permítame preguntarle, ¿ama a sus hijos con fervor? Con fervor significa de corazón. Orar a Dios fervientemente es querer citarle algún pasaje, y al citar pasajes en oración no es para recordarle nada a Dios, sino para recordarnos lo que Él ha prometido cuando venimos a Él en oración. Así que orar con fervor, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentaría a la cruz, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 que Él oraba intensamente, o sea, agonizaba. Me pregunto cuándo fue la última vez que podría decir que oró fervientemente a Él, o sea, darse de todo corazón. Significa que quizás lloraba en nombre de alguien, que decía, Señor, haré lo que digas que haga, lo necesario para ayudarles en esta situación que estén pasando, en el nombre de Jesús. Fervientemente es de todo corazón. Y a menudo le decimos a alguien, oraré por ti. No deberíamos decir eso si no es nuestra intención. Ahora, si le digo a alguien que voy a orar por ellos, lo haré, y quiero hacer algo que me acuerde que les he dicho que oraré por ellos. Así que a veces hablo de hacer una lista. Ahora, mucha atención. Si quiere que Dios haga algo, muchas cosas, venir a Dios una vez no es suficiente. No lo es. Porque hay ciertos asuntos para los que Dios necesita tiempo para poner las situaciones en orden para contestar nuestras oraciones. Así que si solo una vez y dice, Dios no contestó mi oración, no le dio la oportunidad de contestar su oración como Dios quiere contestarla, del modo que reciba el crédito y usted sea bendecido. Y la próxima vez que tenga otra petición, recordará cómo ir a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ni siquiera entiendes. Entonces, si le pregunto, ¿tiene una lista? Digámoslo así. Si toma muy en serio su vida de oración y las personas por quienes ora, hará algo que le recordará que siga orando hasta que Dios cambie las circunstancias. Por eso tengo una lista. ¿Dirá qué clase de lista? Simplemente escriba arriba, lista de oración, dele ese nombre, y hace tiempo descubrí que es bueno colocarle la fecha. En este día comencé a orar. Tal vez en 3 días ya pueda colocar otra fecha, oración contestada. Quizás sean 3 meses, 6 meses, y he orado por algunas personas incluso más tiempo. Y por algunas personas he orado y orado y orado, y sigo sin poner fecha. Mira, al menos lo recuerdo y puedo seguir orando por esa persona, que Dios le cambie de algún modo o provea en su vida. La pregunta es, ¿oro con fervor? Porque amo a esa persona, me intereso. No oramos por todo el mundo del mismo modo, no lo hacemos. Mientras más cercano sea alguien a uno, quizás más oremos por ello. Más sinceras serán nuestras oraciones. O más intensamente oraremos por alguien a quien amamos genuinamente o alguien que vemos que va en la dirección equivocada. Y nos dice que oremos sin cesar. Y lo tercero que deseo que notemos aquí es esto. Y es que la oración que mueve a Dios puede elevarse por quienes están en armonía, en acuerdo mutuo y en la voluntad de Dios.
Por ejemplo, si tengo una gran carga en mi corazón por algo, hablaré con alguien sentado aquí mismo, por ejemplo, y le diré a esa persona, esto es lo que realmente me preocupa y oremos por esto juntos. Hay algo en estar de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que hay algo en orar juntos. Y mire, mientras más profundo sea el dolor, mayor el sufrimiento, más probable será que le pida a alguien que ore por usted. No solo por usted, sino con usted. Y si yo le preguntase hoy, ¿cuántos tienen un compañero de oración? Alguien dirá, no necesito que nadie ore por mí. Claro que sí. Todos necesitamos que oren por nosotros. Dios está dispuesto a darnos las necesidades, deseos de nuestro corazón, si vamos a Él con un corazón limpio, una mente abierta, dispuestos a escucharlo y ser obedientes a Él. Lo más poderoso que podemos hacer es orar. Debemos orar a Dios con fervor de corazón. Debemos orar en su voluntad de lo que Él desea para nuestra vida. Y una de las mejores cosas que podemos hacer, nos ayuda y ayuda a otros, es tener alguien con quien orar. Mire, porque todos necesitamos rendir cuentas. Alguien que no quiere rendir cuentas está en algo indebido. Por eso es que no quieren rendir cuentas. Pero eso nos mantiene en la zona de seguridad. En cuanto a lo que decimos, a dónde vamos, con quién vamos, cuánto gastamos, o sea, queremos ser responsables. Eso es seguro. Alguien dirá, quiero libertad. ¿Quiere libertad para destruir su vida? ¿Libertad para endeudarse? ¿Libertad para tener relaciones con quienes no debe? Rendir cuentas es seguridad para cada uno de nosotros. Y Dios sabe que necesitamos andar seguros en su voluntad y en su senda. Así que en aquellos días, la iglesia era sabia, se reunían y oraban para que Pedro fuera liberado y, para gran sorpresa de ellos, fue liberado. ¿Y qué pasó? Pedro vivió mucho tiempo después de eso. Ahora, le pregunto, si tuviera que descubrir su vida de oración, ¿qué diría? Bueno, hago una oración en las noches. Vamos a entendernos. ¿Qué quiere decir con eso? Entiendo lo que dice, pero si solo ora de noche antes de dormir, le digo que terminará en problemas. Porque primero quizás esté casi dormido antes de empezar a orar, o ni sabe lo que dice. O sea, más vale que recite el rezo que recuerdo que mi madre me enseñó desde pequeño antes de que supiera lo que pasaba. Ahora me acuesto a dormir, pido a Dios mi alma guardarse y muero antes de despertar, le pido a Dios mi alma tomar. Creo que es peor que nada. No es la mejor forma de orar. Ahora nos reímos, pero la oración es asunto serio. Orar al Dios Todopoderoso mediante su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Orar al Dios Todopoderoso para ser salvo en su Hijo Jesús, asunto serio. Orar por nuestras necesidades es serio. Orar por unos a otros es serio. Orar por las naciones es asunto serio. Orar es cosa seria. Mire, no solo algo serio, sino impactante. Orar con fervor cambia la vida de la gente y puede cambiar una nación. El pueblo de Dios debe orar. Amén. Padre, gracias porque te agrada que oremos. Dispuesto a escucharnos y contestarnos. Dispuestos a fortalecernos, a edificar nuestra fe, enseñarnos a amarte. Oramos ahora en el nombre de Jesús. Que cualquier persona hoy aquí, o donde escuche, o donde quiera que se encuentre, ayúdale a entender que para que sus oraciones cuenten, primero debe hacer un compromiso personal de su vida a Cristo, para el perdón de sus pecados que abre la puerta a la oración y lo hace posible. Pero antes que eso pase sería nulo
y solo palabras. Oramos que alguien hoy sea salvo. Quizás muchas personas serán salvas. Pero Señor Dios, que hagas tu voluntad en sus vidas y en cada uno de quienes decimos ser creyentes. Clamamos en el nombre de Jesús, que nos guíes, que seamos personas de oración.